Muy bien, el objetivo de este video es hablar de los chats. Sin embargo, quiero hablarte un poco sobre una experiencia que tuve, una gran experiencia que tuve con una persona de Brasil. Quiero hablar sobre él porque es una persona que me motiva mucho a aprender sobre diferentes culturas, sobre diferentes idiomas. Y es una persona que conocí cuando era mi estudiante. Eso es algo que veo mucho, por ejemplo, cuando hay un profesor online y después hay estudiantes, cuando tienen como esta relación profesor-estudiante, con el paso de los años esto evoluciona y se transforma en o una amistad o puede evolucionar en un matrimonio. Claro, el caso que tuve con mi estudiante no fue de un matrimonio, sin embargo, se ha creado una gran amistad, somos grandes amigos y pues quiero contarte su historia. Naturalmente no voy a decir su nombre, pues creo que no es necesario hablar de su nombre, pero sí es necesario hablar de la relación que tuve con él. Él es una persona de Sao Paulo, es una persona con la que empecé a hablar ya hace unos años, probablemente hace más de 6 años, y me pareció una persona pues bastante amable, bastante social. Me gustó mucho su cultura. Yo soy de Colombia, esta persona es de Brasil y a pesar de ser de otro país, pues la diferencia no es mucha, ¿no? La diferencia cultural no es mucha. Me gusta que son personas como muy dadas a otras personas, como personas más simpáticas. No sé si ese sea el mejor adjetivo para usar, pero me encanta mucho compartir con personas de Brasil. Y creo que ese fue un gran motivo por el cual yo al final decidí aprender portugués, porque me agrada mucho comunicarme con personas de ese país. Son personas pues muy abiertas, y también cuando escucho el portugués, no sé, tiene como algo que me gusta, como algo adentro del idioma que me gusta muchísimo, como suena. Ese tipo de interacciones me ha gustado mucho. Siempre he tenido como una gran fascinación por las relaciones que se pueden hacer online. Cuando era niño, mi papá me compró un computador, por ejemplo cuando yo tenía como 8 años, por allá en la década de los 2000, compré un computador. Era un computador pues bastante potente para esa época, y recuerdo que no muchas personas tenían esa tecnología cuando yo era niño en esa ciudad tan pequeña en la que vivía. Y me gustaba mucho como esa interacción que había, por ejemplo, con otras personas por medio de chats. Para mí era algo que me explotaba la mente, cómo era posible que podías comunicarte con una persona en otra parte del mundo simplemente escribiendo en tu computador. Normalmente cuando usaba el computador lo usaba para jugar videojuegos. Recuerdo un videojuego que se llamaba Twisten de Activision. Pasaba muchas horas en el computador jugando, pero también usaba el computador para investigar en Encarta. Encarta era una enciclopedia pues digital, que era como decir el Wikipedia de esa época. Era bastante buena y me gustaba mucho usar los recursos multimedia que tenía muchos recursos tipo por ejemplo explorar un castillo en 3D, un castillo medieval, y mientras lo explorabas pues podías investigar, podías como conocer qué pasó en ese año, quién fue el gobernador, quién fue el rey. Entonces tuve la oportunidad también de aprovechar el computador para estudiar, para leer. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue lo que te estaba contando, los chats, porque siempre yo digamos tenía como esa curiosidad de ok, bueno, puedo leer, puedo jugar, pero entonces ¿cómo puedo comunicarme con otras personas? Eso siempre me ha explotado la mente, y cuando era niño pues todavía más. Entonces, ¿cómo era posible, no sé, escribirle a una persona y que te respondiera al instante una persona que estuviera, no sé, en España, en un lugar tan lejano? En ese momento no había muchas opciones de chat. Recuerdo que había un chat llamado terra.es, que era un chat súper básico, súper elemental, en el que simplemente te registrabas, ponías tu nombre y ya, y a chatear. Recuerdo que había como salas para chatear, y cada sala tenía como un tema, más o menos, un tema general. En ese momento los filtros no eran muy fuertes, entonces pues yo de niño
digamos que estaba muy expuesto a ese tipo de información, de pronto comentarios inapropiados, lenguaje sexual, etc. Pero eso no me importó y igual yo usé esa plataforma y pues pude conocer a diferentes personas. Recuerdo que en ese momento conocí a una mujer de México. Era una persona que tenía los mismos años que yo en ese momento, probablemente ya tenía, no sé, unos 10 años, 11, 12 años, a lo sumo, máximo. Y recuerdo que hicimos una bonita amistad. En ese momento hablábamos con muchísima frecuencia y pues manteníamos conversaciones muy, muy largas. Después de conocerla en la plataforma que era similar a Terra.es, usamos otra plataforma que se llamaba Messenger. Probablemente si eres una persona de los 80s, de los 90s, probablemente sabes qué es Messenger. Y era una plataforma también de chat que te permitía pues mantener contacto con tus amigos. Durante mucho tiempo me comuniqué con ella y formamos una amistad, algo así como pen pals, que significa amigos por correspondencia. Y de hecho fue muy interesante porque intercambiábamos así como experiencias, mensajes cortos. Era una relación bastante chévere. Desde ese momento ya tenía una gran fascinación por este tipo de comunicación, por la comunicación impersonal. Aunque no podías ver a la otra persona en el chat, o sea, tú no podías ver pues, su cara, no podías escuchar su voz. Sin embargo, era posible crear una gran amistad por medio de estos chats. Volviendo al tema de mi amigo de Brasil, recuerdo que la primera vez que él vino, él llegó a Bogotá con pantaloneta, con una camiseta corta y casi con sandalias, creo que estaba con sandalias, no recuerdo muy bien, pero me llamó mucho la atención porque pues Bogotá es una ciudad fría, pues, para mí, yo soy colombiano, para mí Bogotá es frío y ver a una persona en esa circunstancia pues es muy gracioso. Él es brasileño, en Brasil pues hay muchos lugares donde hace calor naturalmente. Sin embargo, él no venía directamente de Brasil en ese momento. Él había vivido mucho tiempo en Canadá, él había vivido en Toronto. Y entonces, naturalmente cuando llegó a Bogotá, pues se dio cuenta que había una diferencia del clima y pues para él era algo caliente, súper cómodo, súper templado. En cambio, pues para mí sigue siendo frío. Otra cosa que me sorprendió de conocerlo es que después de pues, verlo en persona, pues las dimensiones son diferentes. Cuando hablas con una persona durante mucho tiempo, por ejemplo por Skype o por Google Meet o por Zoom, solo lo puedes ver como en 2 dimensiones, ¿verdad? Pero cuando lo conoces en persona te das cuenta que puede ser muy diferente, ya puedes verlo en 3 dimensiones. Claro, físicamente me parecía totalmente diferente, entonces fue una gran sorpresa también verlo así. Finalmente, otra cosa que recuerdo de él es la gran energía que tenía pues cuando hablábamos. Creo que siempre cuando se expresa es una persona bastante carismática, es una persona, como decimos en Colombia, muy entradora, que no le da miedo a comunicarse con otras personas, como dije, pues muy simpática. Entonces eso es algo que recuerdo muchísimo de él, es algo que recuerdo muchísimo y que creo que nunca se me va a olvidar. Como dije, esa fue una gran motivación también para aprender el portugués, el idioma. Cada persona tiene un objetivo diferente cuando aprende un idioma. En este contexto el mío, pues era entender su cultura, entender también la música. Tengo mucho interés en la música de Brasil, entonces para mí era un gran objetivo entender el portugués. También cuando escucho el portugués, para mí tienen como un feeling muy relajado, es como algo alivianado, como algo mucho más suave. Entonces, no sé, es como música, es música para mis oídos. Para finalizar, pues quiero preguntarte qué piensas de los chats. Ya te conté mi experiencia cuando era niño, cómo fue mi experiencia usando chats. Te mencioné algunas plataformas, son plataformas un poco anticuadas, creo que ya no existen. Pero, ¿qué piensas de los chats? ¿Tú crees que es una buena forma para aprender idiomas? ¿Puedes usar los chats para aprender, por ejemplo, español? Escribe tus respuestas en la sección de abajo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima.
Hasta luego.